gracias, amigos y amigas, por vuestro apoyo, por vuestro afecto, gracias por vuestro calor. Cuando me preguntan el significado de estas elecciones, yo les respondo tres cosas. La primera, estas elecciones son el éxito de un presidente en funciones impasible, neutro, frío como un témpano, que no le importa la cadena de corrupción de su partido. Estas elecciones también son el fracaso de los que no quisieron formar una alternativa de gobierno para poder decir basta. Y estas elecciones son, fijaos, son la consecuencia de dos estrategias complementarias y sumadas. La de unos que inyectan miedo a la radicalización de la izquierda para luego presentarse a sí mismos ante los miedosos como la única fuerza política capaz de parar a los que los atemorizan. Y la de otros cuya única pretensión es reducir al Partido Socialista a la mínima expresión electoral para ser ellos los que lideren, para ser ellos los que hegemonicen al conjunto de la izquierda. Por eso hay elecciones. Y yo quiero decirles a todos, al PP, a Podemos, a los dos, que recuerden las palabras de la entrada al infierno de Dante. Perded toda esperanza. Perdedla, sí, porque el PSOE no es el PASOK. Perdedla porque nosotros no somos el PASOK, ni el Partido Socialista francés, ni siquiera el laborismo británico. Nosotros no somos solo un programa que aplicar, o la memoria de una gestión de gobierno, o el liderazgo de unos dirigentes, o el compromiso de unos militantes. Nosotros nacimos en el corazón mismo del movimiento obrero. Nuestra trayectoria es paralela a la historia de España. Nuestro pasado es el estado de bienestar. Nuestro futuro es la construcción europea y nuestro destino es combatir contra la injusticia y la diferencia social. Y por eso, cuando los escucho decir, ayer lo decían, todos querían pactar con nosotros. Rajoy decía, yo quería pactar con el PP, pero ¿de verdad creías que pensaba Rajoy que íbamos a pactar con él, que íbamos a pactar con un partido reaccionario, corrompido, con sus arterias morales cada vez más endurecidas? Podíamos pactar. ¿Dónde íbamos a pactar? ¿Pactaríamos en los colegios, en los institutos, en las universidades que sufrieron el ataque de los que quieren privatizar y dañar la educación para hacer negocio? ¿Podríamos negociar en los hospitales que sufrieron el daño de los que quieren privatizar la salud y la enfermedad para hacer negocio? ¿O negociábamos en los centros de trabajo, a las puertas de las fábricas, con los que desmantelaron los derechos laborales para erradicar el trabajo decente y el salario digno para hacer negocio? Él sabía muy bien que no íbamos a pactar, sabía que ese pacto era imposible y por eso esperó sentado a que Podemos boicoteara el otro pacto, que ese sí que era posible. Y eso fue el PP. También Iglesias decía que quería pactar ahora, quiso pactar antes. Pedro, ¿quiere pactar un tipo que se dirige a ti por la televisión diciéndole que quiere ser vicepresidente y exigiéndote el control de la justicia, de la televisión, o pidiendo la autodeterminación en Cataluña, Euskadi y Galicia? Es decir, quiere pactar contigo alguien que te insulta, que te arroja la cara a la cal viva y que dice que has cometido un delito de Estado. Quiere pactar. La propuesta de gobierno de Iglesias fue para los cándidos, para los crédulos y para los bienintencionados un duro aterrizaje en el principio de realidad. La evidencia de que Podemos no pactará salvo con un partido socialista sometido y subordinado. La demostración práctica de que Iglesias
solo admitiría un pacto en condiciones de total hegemonía, de que solo pactaría con un partido socialista de usar y tirar, un partido vencido, genufleso, al igual que hizo recordarlo con los pitufos y los cenizos de Izquierda Unida. Solo así querría pactar. Y son palabras suyas, cenizos, recordarlo, cenizos y pitufos. Y decidme, cuando habla de pactar con nosotros y habla de un nuevo modelo político, social, económico y territorial, preguntémosle, ¿y en qué consiste el modelo territorial? Porque el modelo territorial de Podemos se expresa en una frase: el derecho a decidir. Y el derecho a decidir es el derecho a dividir el Estado, el derecho a levantar una frontera, porque hay naciones, dice en España. Yo no sé si las hay. Yo lo que sí sé es que una cultura, una tradición, una lengua y una televisión pueden convertir una multitud en nación. Pero la ciudadanía, los derechos políticos, los civiles, los sociales, la libertad, el imperio de la ley, eso lo justifica solo, eso lo reconoce solo el Estado. Solo el Estado. El Estado es un instrumento, la nación es un sentimiento. El Estado es el instrumento que tenemos para luchar contra la injusticia, contra los privilegios y contra la desigualdad. Y por eso quiero preguntarles, cuando hablan, si se autodetermina Cataluña, Euskadi, si el Estado se rompe, si se rompe, por tanto, la caja única de la seguridad social, ¿qué le dirán aquí en Asturias Podemos a los pensionistas? ¿Qué les dice a los que quieren, a los que van a serlo? Y si se rompe, si se fragmenta el Estado y el Fondo de Solidaridad de Servicios Públicos Universales, ¿cómo garantiza? ¿Cómo garantiza la sanidad o la educación universal y de calidad? ¿Y el Fondo de Compensación Interterritorial? Es decir, ¿qué piensa Podemos, pregunto, sobre el déficit fiscal de Cataluña? ¿Es excesiva? ¿España les roba? Habrá que pensar, oiga, Andalucía o Extremadura o Castilla-La Mancha oprimen a Cataluña, al País Vasco o a Navarra, cuando las regiones ricas ondean la bandera de la insolidaridad territorial. ¿Qué debe hacer la izquierda? Porque hace un año hubo unas elecciones autonómicas y municipales, justo hace un año, Pedro, y recuerda que entonces se presentaron y en Bilbao o en Barcelona iban a las raíces de los inmigrantes del resto de España. Y como el resultado no fue bueno, entonces unos meses después pactaron con los nacionalistas por puro oportunismo el derecho a decidir. Y uno piensa, oiga, ya sabíamos que para los nacionalistas el Estado es el territorio de conflicto entre pueblos de una personalidad y una identidad única y granítica. Y también sabíamos que la derecha nunca ha querido un Estado que intervenga en economía, un Estado que regule los mercados, un Estado que sea provisor de servicios públicos. No quiere un Estado fuerte que defienda a los débiles. Pero ver que se acepta la secesión por exclusivo oportunismo partidista, que se plantea la reducción del territorio de la solidaridad solo por una ventaja electoral, por puro interés electoral, eso no puede hacerse, al menos en nombre de la izquierda. Veréis, cuando pienso que hace 7 meses hubo unas elecciones en España, siempre me pregunto, ¿cómo fue posible que las ganara un partido que se ha traicionado a sí mismo y a sus votantes, incluso a su país? Solo por su poder económico y mediático. Y también eso, ¿por qué? ¿Cómo Podemos pudo tener un buen resultado activando los rencores latentes, apelando a la greña y ese maniqueísmo que enfrenta, que confronta, que polariza a la sociedad?
¿Solo por la indignación, por la desafección? ¿O hubo más? Y muchas veces pienso que ocurre que nosotros trasladamos nuestros argumentos o nuestro mensaje en esa clave, en la de los argumentos, y ellos lo hacen en la de los sentimientos. Y los argumentos, el discurso de los argumentos es frío, el discurso de la razón es frío y necesita pasión. Tenemos que echarle pasión. Cuando escucho a la derecha, y lo he escuchado toda la vida hablar de la patria, yo siempre pensaba, bueno, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Y seguían con la patria y decían, nadie es la patria, ni siquiera la historia cargada de batallas y de espadas. Pero ahora escucho a Rejón hablar de la patria, y escucho a Monedero, y escucho a Iglesias que parece un subteniente de regulares, y entonces tengo que pensar, oiga, ¿y nosotros qué somos? Y tendremos que decir como Azaña, cuando se le dijo, yo no soy patriota, yo solo soy español por los cuatro costados, yo no tengo emoción española, pero tengo pasión por España, por sus problemas, por su gente, por su futuro. Compañeros, contra las patrias, que es lo mismo que decir contra las unanimidades forzosas, contra las identidades prefabricadas, contra el mirar para el ombligo, contra denigrar lo ajeno, contra ese ridículo entusiasmo por las fronteras, contra las patrias, que es lo mismo que decir a favor de los hombres y de las mujeres, libres e iguales, a favor del europeísmo, del federalismo, de lo universal, porque esa ha sido siempre la bandera de la izquierda, siempre. Y la emoción es una, compañeros, compañeras, la emoción forma parte del misterio de la política. La emoción que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, ellos no solo pensaban en paraísos obreros utópicos de los grandes relatos de su juventud, se emocionaban con la igualdad, con la fraternidad, tenían pasión por la educación, porque el saber liberaba, la ignorancia embrutecía, la derecha construía cuarteles, iglesias, conventos y plazas de toros, nosotros escuelas, y por eso con coraje, con pasión, con emoción, con fuerza, esas fueron las armas de los que nos precedieron, de los que nos llevaron como enanos a hombros de gigantes, a apelar al orgullo de los socialistas, un partido sí que ha pagado un precio enorme en juicios, cárceles, muertes, exilios, soledades y sueños rotos. Pero pudimos hacerlo, pudimos combatir contra la dictadura para recuperar las libertades perdidas. Pudimos hacer pasar de un país pobre, autárquico, dictatorial, a uno abierto, cosmopolita, moderno, democrático. Pudimos construir un Estado social con servicios públicos universales de calidad. Pudimos desarrollar proyectos cívicos contra la violencia de género, para reconocer el derecho al aborto o al matrimonio homosexual. Pudimos hacer cosas así, que son simples y soberbias, y podemos volver a hacerlo. Podemos volver a hacerlo si le echamos coraje. Podemos volver a reconstruir este país diciendo que no hay justicia mayor que el trabajo decente y el salario digno. Podemos hacerlo, podemos desarrollar proyectos progresistas sin tener que olvidar la palabra izquierda, para que la indignación no se convierta en populismo. Podemos construir el futuro, podemos hacerlo, construir el futuro sin olvidar lo que somos, ni decretar el cese de todo lo que pasó. Podemos hacerlo recordando quiénes somos, recordando a todos aquellos que lucharon por una España mejor, hecha con palabras y con leyes. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, podemos ganar, queremos ganar, vamos a ganar, compañeros y compañeras, a ganar. Gracias. Venga, joder, no pasarán.